¿por qué no pregunta si estos comentarios son verdad? Los días me llamó y me dijo, son verdad. Estaba yo en ese mismo mes de febrero operado de la próstata en una convalecencia aquí en mi casa recibiendo personas aquí en este lugar. Me llaman y me dicen que me necesito urgentemente un abogado. Llegó el doctor Diego Cadena, se me presentó en febrero, principios de en esa incapacidad mía de 2017 por la operación. Entonces me dice, me pregunta si yo mandé preguntar eso a la cárcel, y es verdad, lo mandé preguntar. Y me dice, es que yo he atendido casos de algunas de esas personas. Me dice, yo soy el abogado que a través de terceros le mandó a usted la información en 2014 sobre los 12 millones de dólares que el narcotráfico le dio a asesores políticos del presidente Santos. Le dije, hombre, doctor Diego, ¿y por qué dejaron eso quieto? Me dijo, porque mi apoderado, el Comba, no quiso seguir, que porque el momento político era muy difícil. Y me dijo que allá querían declarar sobre ese caso, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y sobre lo de mi hermano. Le pedí una cita a la fiscalía y lo mandaron a hablar con el fiscal de mi hermano. Y todo lo que dijo el fiscal de mi hermano fue, pero vienen a declarar contra Santiago Uribe. Ahí se ve ese fiscal de mi hermano. Doctor Cadena no sé qué contestó, me llamó a mí y le dije, no, aquí no hay más camino, tráigame las declaraciones. Le pedí una cita al fiscal, fechas providenciales, ¿sabe qué día me la dio? El día que estalló el escándalo del cartel de la Torre. Le llevé al fiscal las declaraciones donde ellos manifiestan la intención de declararle a la fiscalía sobre esos temas. El fiscal suspende un momento la reunión conmigo porque está en el tema del cartel de la toga, lo llaman de la corte, etc. Cuando termina mi reunión con el fiscal, que la hice en presencia del senador Honorio Enríquez, están los periodistas en la puerta de la fiscalía y yo les informo. Le dije al senador Enríquez, hombre, aquí esta noticia no va a tener importancia, porque esta noticia la tapa el escándalo del cartel de la Torre. Pasan meses, me cita la fiscalía en el caso de Álvaro Gómez, me recibe la vicefiscal, habla conmigo y me deja con la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Llevé a Diego Cadena. Todo esto se lo relaté detalladamente a la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Por eso aparece el doctor Diego Cadena en este proceso. Pero además me informé en el Consejo de la Judicatura que el doctor Diego Cadena no ha tenido una sola investigación, no ha tenido una sola sanción, no ha tenido nada que manche su hoja de vida como abogado, y también me informé que trabaja con autoridades internacionales. Ese es un caso bien importante. ¿Por qué se los digo a ustedes? Porque yo lo había relatado en detalle a la Fiscalía en el caso de Álvaro Gómez y es la primera vez que se lo digo abiertamente a la opinión pública. Senador, usted en la última semana ha tenido intervenciones en redes sociales denunciando que para ustedes y su equipo de abogados son irregularidades. Y esa última intervención en redes sociales a esta hora ha encontrado más para ustedes irregularidades. Lo de RTBC, que para mí, yo no objeto de lo de RTBC por los audios, que publiquen todo, es lo que queremos. Lo que me preocupa es que la Corte diga que le remitió eso a RTBC, que no lo conozca el director de RTBC, que se lo hayan mandado a esa señora Tatiana Duplat, declarada enemiga mía, en las redes sociales, como lo hemos conocido. Mire, sobre el magistrado yo quiero decir lo siguiente. La verdad es que las discusiones sobre temas jurídicos que yo tuve con la Corte siendo presidente, nunca se leyeron como discusiones jurídicas, sino como un enfrentamiento personal. Quiero ser muy cuidadoso. La objeción que yo tenga frente a la conducta del magistrado, no quiero que se convierta en un enfrentamiento mío con la Corte, que no es mi intención. Con todo el respeto a la institución de la Corte, a las personas de los magistrados, quiero decir esto. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a Semana que me iba a indagatoriar a mí. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber al director de otro medio de comunicación que me iba a indagatoriar. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a una mujer muy importante de la justicia colombiana que me iba a encarcelar. Es muy extraño que el magistrado hubiera llamado
a panelistas de Hora 20 y les hubiera mandado chats diciendo que me tenía agarrado, que tenía un acervo probatorio contra mí, que yo quería salirme del Senado porque la Corte me tenía con pasos de animal grande. Es muy extraño que el magistrado les hubiera dicho que yo quise no posesionarme en el Senado en el año 2014 para eludir la Corte, cuando, como le consta a los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, yo lo que hice fue reiterar mi decisión de posesionarme en el Senado como lo hice en 2014. Todo eso es muy extraño del magistrado. La Corte, en su sabiduría, verá cómo dispone, y el magistrado. Porque el magistrado dice que lleva casi 40 años de operador judicial. Entonces él debe tener todo el acervo ético y moral para considerar qué debe hacer ante estas graves irregularidades en el proceso. Vamos con la revista Semana, señores. Vamos con Semana y se prepara W y quién y qué. Senador, otra vez sobre el tema de Cadena, que como bien dice usted, es un abogado que vino a visitarlo y que tiene unos clientes no muy santos. ¿Por qué no decidió continuar ese proceso con Lombana y Granados, que han sido unos abogados que han estado con usted siempre? Ellos tienen poder mío todos. El doctor Cadena ha estado en la recolección de pruebas pedidas por mí y sobre las cuales he tenido información de terceros. Es bien importante eso. Si quiere, he podido recoger esas pruebas, queridos amigos, y se ha hecho con toda la transparencia. W, por favor. Pero hay una cosa. Los enemigos de uno pueden acudir a cualquier abogado. Los medios de comunicación de uno pueden acudir a cualquier abogado. Y ahora van a censurarme que acuda a un abogado que me ayuda a recoger las pruebas, que no tenía una sola investigación en el Consejo de la Judicatura, que trabaja con autoridades internacionales, que ha procedido con toda la transparencia como lo muestran los audios. Preocupémonos por otros temas de abogados. Por ejemplo, el abogado Carlos Toro de Monsalve fue abogado del Jaque y ha sido abogado de otros testigos de esos de Piquintá. Preocupémonos por eso. Y el señor Meneses también ha sido abogado, el señor Carlos Toro. Por eso es por lo que nos debemos preocupar, distinguidos periodistas. La W. Mauricio. Hay una declaración juramentada de la persona que conoció eso. Y es muy importante que ustedes, los periodistas, lo investiguen. Y que ojalá el mismo magistrado lo reconozca. Porque en Colombia uno se expone a no sé qué. Uno dice, se lo dijo a fulano. Y como aquí en los políticos no hay respeto por la Corte sino miedo, ese fulano va y niega. Entonces dejemos que hagan la investigación periodística y la investigación los abogados. Cualquier cosa que yo diga con nombre propio se convierte en un rifirrafe personal. Y repito, una cosa muy grave que ocurre en el sector político en Colombia es que a la Corte no se le tiene respeto sino miedo. ¿Quién y ¿Qué qué? responsabilidades están pidiendo ustedes para quien mandó el video a RTVC o el audio a RTVC y para el magistrado que había... No le tape la cara. Mire, para mí eso es insustancial. Mis abogados, el doctor Granados, el doctor Lombana, han decidido recusar a la sala. Para mí es insustancial. Yo lo que quiero es que se sepa toda la verdad. A mí, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. A la senadora Piedad Córdoba, la Corte la absolvió, que porque los videos que se recogieron en los computadores de Reyes se recogieron irregularmente. No porque dijeran mentiras, no porque estuvieran alterados. Entonces yo dije, pero entonces la Corte lo que quería es que yo hablara con la Cancillería colombiana, o llamara al presidente Correa, él con el canciller del Ecuador, ellos con el juzgado para que nos diera un permiso o para que le hicieran un allanamiento a Reyes. Hombre, es muy grave eso. Una acción antiterrorista no puede cumplir con esos procedimientos. Muy grave. Entonces yo ahora digo, sí, es grave, no se puede desconocer esta irregularidad, pero a mí lo que me importa es el fondo del asunto. Yo tengo un compromiso con la opinión pública colombiana y esos audios los hayan tramitado regular o irregularmente, yo lo que quiero es que todo se conozca, estimados periodistas. Presidente, vamos con quién y qué y se prepara el colombiano y Blue.
Senador, ¿usted por qué cree que la Corte remitió la declaración de autos? ¿Usted cree que no se tuvo en cuenta? ¿La declaración de quién? Perdón. No lo sé. Qué importante referirnos a él. Es un tema de fondo. Enrique Pardo Hache. Primero, yo al señor no lo había oído mencionar. Ustedes saben que yo soy distraído, incluso para leer las redes sociales. Escribo mucho en ellas y no las leo mucho porque me insultan mucho. Yo vine a saber del señor Enrique Pardo ahora, pero a mí que me extraña, que apenas se conoció ahora una carta que él le mandó hace tiempo a la Corte y que la Corte por alguna razón no la tuvo en cuenta. Y en abril el señor Pardo Hache le dio una entrevista a un canal de televisión y apenas esa entrevista se conoció ahora. Entonces yo me entero de que existe Enrique Pardo Hache porque me entero de ese escándalo que trataron de hacerle al doctor Lombana. El doctor Lombana, que aquí está, por temas que nada tienen que ver con Juan Guillermo Monsalve, como lo ha corroborado la señora Williams en lo que le dijo el sábado al periódico El Tiempo, fue a atender al señor Pardo Hache. Y ahora parece que quisieron decir algunos colegas de ustedes que eso hacía parte de, ¿cómo se llama?, del concurso, cuando hay varios del concierto para delinquir, que en ese concierto estábamos Álvaro Bernán Prada, Diego Cadena, el doctor Lombana, mi persona. El doctor Lombana no tiene nada que ver con ese caso de Monsanto. El doctor Lombana fue a lo de Pardo Hache, a una cosa totalmente diferente. El doctor Lombana también es totalmente inocente de este tema. Ahí es cuando me entero yo de lo de Pardo Hache. Lo que sí llama mucho la atención y es grave, que él hubiera mandado esa carta a la Corte, que la Corte le prestaba atención, que la hubiera omitido. Esa carta se conoce ahora. Que él hubiera y que él le hubiera dado, y yo creo que es relevante, importante de tener en cuenta, esa entrevista que él le dio a un canal de televisión en abril, que apenas se vino a conocer ahora. Pero es que además, vuelvo al tema del magistrado, Antes de elecciones, la pregunta que se hacían en Bogotá en la Corte era, ¿cuándo hay que meter a Uribe a la cárcel? Antes o después escribir que esa semana iban a pasar cosas muy graves, y que entonces iban a llegar a la segunda vuelta él y el doctor Petro. Y una llegada de ese candidato está de panelista en el programa de Hora 20 de la semana pasada, cuando el magistrado hace esas llamadas, queridos amigos. El colombiano. Senador. Vamos con el colombiano, por favor. Senador. Usted dice que el testimonio de Monsalve no es válido, pero de otros testigos sí es válido. No, yo no he dicho que el testimonio, he dicho que todo es válido, lo que quiero es que se conozca la verdad, queridos amigos, pero que me prueben. Hombre, ese cuento de que yo iba a mandar matar a Monsalve, ¿cuándo acá? Pregúntenle al general Naranjo qué pasó siendo yo presidente con un testigo que había dicho cualquier cantidad de sandeces desvirtuadas, y entonces el general sale de la cárcel y lo matan. Le dije al general Naranjo, general, ahora me van a poner a mí. Por eso le hice un reclamo a Felipe López. Le dije, recuerden lo que vivieron ustedes, cuando en Colombia se decía, para acusar al presidente López Pumarejo, ¿quién mató a Mamatoco? Porque me dolió mucho que de semana insinuara que yo había mandado matar al testigo Areiza. Me dolió muchísimo eso, queridos amigos. Recuerdo que cuando asesinaron a ese testigo, siendo yo presidente, le dije al general Naranjo que investigara todo. Muy bueno que él les dé la versión. ¿De cuándo acá yo mando matar testigos? ¿De cuándo acá yo amenazo testigos? ¿De cuándo acá yo presiono testigos? Que le den toda la validez al testimonio Monsalve. Pero es que hay una cosa que se llama la crítica del testimonio. Y hay un derecho que se llama el derecho a confrontar el testimonio. Y aquí hay todas las pruebas para demostrar que el señor Monsalve ha estado mintiendo. Senador, por el colombiano. El colombiano, señores, no nos Senador. deshumanicemos. No, perdón. colombiano. Yo no adjudico la palabra. Senador, Vamos con el colombiano, por favor. Es que, pero termino lo de los testigos, lo del señor Areiza. Yo no sabía el señor Areiza. Él declaró contra el doctor Luis Alfredo Ramos. Y después en la declaración, donde él rectifica, dice que también lo habían abordado para que declarara contra mi hermano Santiago y contra mi persona. Esa rectificación, donde él hace esa mención,
la adjunta del doctor Granados en la denuncia contra el senador que vive tramitando estas acusaciones contra mí. Y entonces asesinan al señor Areiza. Y hombre, y se insinúa que entonces no, lo mandó matar Álvaro Uribe. Es muy importante tener en cuenta eso. Esa comunicación de Areiza, donde él rectificaba lo del doctor Ramos, y al mismo tiempo decía que lo habían presionado para que acusara a Álvaro y a Santiago Uribe, dijeron que era apócrifa, que era falsa. Pero después entiendo que la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos pidió un peritargo y ese peritargo encontró que es válida. Espero que nos digan algo en la justicia sobre ese peritargo, sobre si la declaración de Areiza era falsa o si el peritargo que dice que es auténtica es verdadero. Espero que la justicia nos diga algo sobre eso. Senador, para el colombiano, si usted siente que la Corte no le da las garantías suficientes, ¿cuál es la alternativa entonces para continuar su proceso? Yo no he pensado en más alternativa que dar la batalla jurídica y ante la opinión pública, porque yo tengo un deber con la opinión pública. Yo soy un hombre veraz y yo tengo un designio de vida que es combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Eso es lo que me interesa, distinguidos amigos. Vamos con la Miren, por ejemplo, aquí hay un tema. Uno de esos testigos contra mi hermano y contra mi persona sacó un video en la cárcel de Cómbita antes de elecciones. Ese video veo que lo conoció un tal periodista Guillén, porque para maltratar al doctor Iván Duque, ese declarado enemigo, horas antes de la elección presidencial sacó un Twitter diciendo que ese paramilitar apoyaba al doctor Iván Duque. ¿Cómo le parece? Me acusa a mí. Y en ese video y sale a apoyar al doctor Iván Duque. Y vi que en estos días el periódico El Espectador relató todo eso. A raíz de que eso apareció en lo de Guillén, de que apareció en El Espectador, he pedido yo que ese video se allegue totalmente a la Corte y también al juez que está conociendo el tema de mi hermano. La FM, Blue y Teleantioquia. Presidente, personalmente percibo que está siendo un poco evasivo con la pregunta concreta si sí o no va a renunciar. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo, que yo he sido muy respetuoso con ustedes. No me diga evasivo, que he sido muy respetuoso. Ese no es el tema. Aquí hay unos temas de fondo. Yo creo que le contesté, no señor, le he contestado suficientemente eso. No hay una decisión no hay una decisión que yo haya tomado o vaya a tomar que pretenda eludir la competencia de la Corte en el conocimiento del tema. Eso es suficiente. Yo soy un hombre de honor. Yo soy un hombre de honor. No me insistan más en esa pregunta. Preocúpate por los temas de fondo, estimado periodista. Vamos con Blue, Teleantioquia y RCN Televisión. Doctor Jaime Granados, le pido que se refiera a eso. Gracias, presidente. Esta mañana a las 8 en punto se radicó en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un escrito de 47 páginas en donde se argumentan las razones por las cuales la defensa del señor expresidente Uribe Vélez recusa a la Sala de Instrucción número 2, conformada por 3 magistrados, por varias razones, en esencia 3. La primera, que no teniendo competencia para actuar en virtud del acto legislativo número 0118, insistieron en asumir esta competencia. Segunda, porque ha habido una serie de conductas irregulares que han afectado el derecho de defensa del señor expresidente. Por ejemplo, le solicitamos en 2 ocasiones que nos dijera si era verdad que estaba siendo investigado en un radicado donde aparecía el senador Prada. Resulta que la Corte la primera vez nos dijo que no era cierto, que no estaba siendo investigado, y la segunda vez no lo contestó. Y resulta que hoy sabemos que eso es mentira, que todo lo hizo fue a espaldas del señor expresidente. Pero además, hemos tenido conocimiento que diferentes periodistas, del Espectador, de Semana, de varios portales, han tenido acceso a material probatorio de este proceso cuando no existían defensas, cuando no había nadie distinto en la Corte que tuviera acceso a esa información que fue filtrada a los medios de comunicación, con lo cual, por una parte, se le impide al presidente defenderse y por la otra se filtra para maltratarlo y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido. Y por último,
porque conforme a lo que establece la jurisprudencia internacional y también colombiana de derechos humanos, los jueces no solo deben ser imparciales, sino también tienen que dar garantías de imparcialidad, tienen que parecer imparciales, y aquí han demostrado que no dan esas garantías. Por esas razones, he hecho la consulta con el señor presidente, que ustedes saben que él nunca reúne los debates, pero por razones estrictamente jurídicas hemos tenido que recusar esta mañana a primera hora, y por supuesto esperaremos la decisión que tome la Corte sobre esa petición. Yo agrego lo siguiente sobre el tema. El magistrado ha venido actuando a través de la investigadora Sandra Yescas, que es una persona totalmente sesgada en mi contra. Trabajó con Iván Velázquez, e Iván Velázquez es adversario mío desde la universidad. Eso es un tema muy importante. Segundo, lo que ha denunciado la prensa, un medio de comunicación, la presión del magistrado a Juan Carlos Sierra. Tercero, lo que el magistrado le anticipó a la dirección de Semana, que me iba a indagatoriar. Lo que le dijo a otro medio de comunicación muy importante de Bogotá, que me iba a indagatoriar. Las llamadas y el chat las llamadas que hizo a panelistas de Hora 20 y el chat que mandó a uno de ellos, las filtraciones. Y lo que el magistrado le dijo a una mujer muy importante de la política colombiana, de que me iba a llevar a la cárcel. Por favor, es que no habría necesidad de recusarlo, se deberían declarar impedidos. Una cosa de esas en otro país lleva a un magistrado a renunciar a la corte. No necesita que lo recusen, no necesitan que lo denuncien penalmente, sino que el magistrado en una democracia respetable renuncia a la corte, lo que debería hacer este señor. Senador, realmente digo que hay cambios de magistrados nuevos. Si tiene la live view. Cambiaría el curso de esta... Si tiene la live view. ¿Ah, sí? Sí, decía sí. Que para estos días se podría de nuevo magistrado por corte. ¿Esto cambiaría el rumbo de esa... No, yo no pienso en quién llega ni en quién está. Lo que pido es que se proceda de acuerdo con la verdad. Pero aquí lo que ha ocurrido es muy grave. Mira lo que pasó antes de elecciones. Las filtraciones de la Corte llevaron a que en Bogotá se entendiera que la Corte preguntaba, las filtraciones del magistrado, porque yo quiero separar al magistrado de la Corte, llevaron a preguntar si debían encarcelar a Uribe antes o después de la elección del presidente Duque. Entonces, es un caso muy parecido a lo del hacking. Lo que pasa es que aquí, todos esos hackers que salieron contra mí en campaña, lo fueron filtrando y lo sacaron en este momento. Ahora, aquí también se va a proceder a poner una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se está sustentando en todo lo que ha dicho aquí y en lo que organicen los abogados. RCN Televisión y vamos con Semana. Senador, 4 personas que usted ha mencionado, 2 en la etapa previa y 2 en lo que viene. ¿Qué papel han jugado en este entramado? Ya lo dijo el vicepresidente General Naranjo, y en lo que viene ahora, ¿cómo ve que de la parte que cita la Corte está Iván Velázquez y Ciudad Córdoba, entre otras personas? Hombre, Iván Velázquez ha sido declarado enemigo mío desde la universidad, y el magistrado Barcelosa, el magistrado, se apoya en esa íntima amiga de Iván Velázquez, que es Sandra Yescas. ¿Cómo le parece? ¿Qué garantías va a haber? Sobre el general Naranjo, ninguna palabra. El problema es que antes a uno le decían una atrocidad de Santos, y uno decía, eso es mentiras, eso no puede ser. Ahora, cualquier atrocidad que a uno le cuentan de Santos, uno por lo menos le da el beneficio de asimilarla. Es tan mentiroso que ha hecho que uno cambie la actitud de defenderlo por la actitud de tender a aceptar que todo lo que dicen de él es verdad. Y sobre Iván Cepeda, No me ponga a hablar de ese señor. Senador, ¿cuándo van a preparar esta acción de la Corte? Rápidamente hay que llevarla a la queja. La revista Semana. Senador, usted ha dicho que ha hecho hincapié en el tema de las infiltraciones, en cómo está haciendo una acción regular, pero no se ha pronunciado sobre lo que dicen las filtraciones, sobre que se estaba armando un plan para que un testigo se retractara. Y Daniel Coronel dice en la última columna este domingo que no solo hay un audio sobre eso, sino que también hay un audio sobre cómo se orquestó el plan. Que lo saquen todos los audios,
porque lo que han demostrado los audios hasta ahora y los chats de Álvaro Hernán Prada es que es el señor Monsalve quien directamente o a través de otras personas nos aproxima. ¿Por qué le pedí yo a Diego Cadena que fuera a hablar con Monsalve? Porque la señora Vicky Jaramillo, y ella lo ha confirmado esta semana a los medios, me dice lo siguiente: el testigo Monsalve quiere retractarse. Y le dije yo, pues, habla con los abogados. Ella habló con el doctor Cadena y con eso él va allá. Pero los audios, lo que estoy diciendo yo es, perdón, el periodista, ustedes me entendieron mal. Yo digo, para mí es irrelevante que los audios los hayan recogido regular o irregularmente. Para mí lo relevante es lo que está en los audios. Y al escuchar usted los audios, verá que yo nunca le di instrucciones a Cadena de presionar testigos, nunca le di instrucciones de ofrecer privilegios. Cadena siempre le repetía, es lo que se oye en los audios, es lo que se oye en los audios. La instrucción que tengo es de pedir que se diga la verdad, toda la verdad. Como cuando el doctor Álvaro Hernán Prada me contó eso, que ya lo repitió, le dije, pues ojalá digan la verdad. Otra pregunta para finalizar. Quiero, con la venia del señor presidente, tengo la audiencia de Santiago Uribe y debo retirarme por ello, pero quería decirles lo siguiente. Ustedes vieron que la Corte, en su apertura de la investigación, menciona el caso de la ex fiscal Hilda Niño. ¿Por qué es importante el testimonio de Hilda Niño? Porque ella está afirmando, Hilda Niño, que fue abordada en la fiscalía cuando era subdirectora de Justicia y Paz para involucrar, para que se investigara y se involucrara los testigos contra Santiago Uribe Vélez. Ahora bien, se ha venido a decir de que eso era algo manipulado. Pero qué casualidad que cuando se conoce eso, en El Espectador aparece una nota de una entrevista a una magistrada de la JEP, la doctora Caterina Hayek, quien aporta un acta en donde se corrobora lo que dijo la fiscal Niño. Un documento que corrobora que se dieron esas reuniones, que se buscaba con esas reuniones confundir y evitar que un testigo declarara como era el señor alias Julián Bolívar, Roberto Pérez Alzate. Es decir, que lo que ha dicho la señora Hilda Niño está siendo corroborado por un acta oficial de la Fiscalía aportada por una magistrada de la JEP. Entonces, ¿en dónde hay un entramado? ¿Dónde realmente hay la persecución? Yo digo que eso es muy importante para la pregunta que acaba de hacer Semana, doctor Jaime Granado. Yo le ruego insistir en ese punto. Entonces, por favor, den ustedes cuenta de que aquí no hay nada que no corresponda a la verdad, que el deseo es buscar la verdad, y gracias a Dios personas que no pueden relacionar con Uribe, como la magistrada Caterina Hayek, han aportado, de la JEP, más o menos, han aportado pruebas, actas en donde aparece claramente lo que se abordó, cómo se abordó y por qué lo que dijo la señora Hilda Niño es verdad. Eso vamos a pedirlo como prueba sobreviniente en el juicio de Santiago Uribe, y yo tengo que escuchar al señor presidente, pero debo ir allá. ¿Qué tanto puede incidir en el juicio del señor Santiago todo lo que se está viviendo actualmente? Pues vemos con preocupación que la Corte envió esto al caso de Santiago Uribe cuando en verdad pues uno no ve la relación directa. Pero si esa fue la decisión de la Corte, tenemos que acatarla. Pero tendrá que darse la oportunidad en el juicio de Santiago, donde todas las pruebas han resultado a su favor, que esto se sepa y se vea realmente cómo se trató de manipular a la justicia contra Santiago Uribe Vélez. Esto último que he mencionado de la testigo exfiscal Hilda Niño, esta acta preparada por la Fiscalía, que está en poder de la magistrada Caterina Hayek, y otros elementos probatorios que vamos a aportar novedosos, deben servir y ojalá sean decretados por el señor juez a efectos de que sepa la verdad. Aquí lo único que se ha buscado es que se sepa la verdad y no que terminemos en un caso de impunidad por corrupción de la justicia. En ese sentido, yo les pido a ustedes, periodistas, las audiencias de Santiago Uribe son públicas, vean ustedes la prueba y vean ustedes la verdad. Gracias. Sandra Yepes, la magistrada auxiliar del magistrado, es la que exige que se compulse esto al caso de mi hermano Santiago. ¿Cómo le parece? Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondo o sobre el que quiera. Senador, usted, en caso de, después de su renuncia, en caso de que la Corte decida seguir con la misma, ¿usted demandaría? Queridos amigos, las acciones judiciales
que se han previsto son las anunciadas esta mañana por los abogados que me acompañan. Presidente, ante una eventual salida del Congreso, digamos, ¿qué papel le pediría al presidente Iván Duque que juegue para liderar, digamos, toda esta bancada del Centro Democrático allí en el Congreso? Mire, primero hay que separar al presidente Iván Duque, que es una ilusión de Colombia, de este tema. Segundo, en campaña se le trató de hacer daño. Cuando anunciaban que a mí me iban a encarcelar y filtraban todo eso, lo filtraba el magistrado. Un ex candidato dijo que van a pasar cosas muy graves esta semana, que afectan, y ahí implícitamente salía que se afectarían al doctor Iván Duque, y que ese ex candidato, entonces él albergaba la esperanza que por esas cosas tan graves que pasarían, supongo que era contra mí, iban a llegar a la segunda vuelta él y el doctor Gustavo Petro, y eso está relacionado también con el informe del magistrado. Aún ha llegado el candidato que era panelista la semana pasada en la FM. Entonces trataron de afectar al doctor Iván Duque en campaña con toda esta infamia contra mí, que no le van a afectar su gobierno. El doctor Iván Duque no hay por qué involucrarlo en esto, él es una esperanza de Colombia. Y lo que tiene que hacer la bancada es apoyar todos los proyectos del doctor Iván Duque para cumplir el programa de gobierno que se le ofreció a los colombianos. Aquí hay un compromiso, un programa de gobierno ofrecido a los colombianos en el cual tiene que hacer un gran esfuerzo la campaña para que aquello que se requiera en decisiones del Congreso de la República, el Congreso de la República lo apruebe. Senador, una pregunta. María Clara González, la parte del equipo de... La doctora Clara María González siempre ha estado ayudando. Ella fue abogada en nuestra primera, en nuestra segunda campaña, ha sido la abogada de la campaña de ahora y ella siempre está en estos temas. Senador, quiero preguntarle por el doctor Luis Alfredo Ramos, un proceso que llevaba más de 4 años. ¿Teme que se repita lo mismo en este proceso? No, se está ahora a la espera de algo muy importante, porque un peritazgo dijo que no era cierto que la rectificación de Areiza fuera falsa, que eso era de Areiza. Entonces está pendiente ahora de que ese peritazgo sea confirmado o desmentido. Lo único que le repito es que yo por el doctor Luis Alfredo Ramos lo único que tengo es aprecio. He conocido su larga vida política, que ha sido la vida de un demócrata honorable. A mí me gustaría que reciban todas esas pruebas ya, que lo hagan ya, que tomen decisiones rápidas, que dejen de mantener esto en vilo, que lo dejen de estar calculando políticamente. Ojalá ya se conozca toda la verdad. No tengo ningún interés en dilatar. No, más o menos parecidos a los de la recusación. No, antes se acabó esto. Nos acaban de decir. Por respeto a tus colegas, no me hagan esto. Expresidente, ¿continúa usted todos estos días en el país o estará de pronto también alguna, digamos, ayuda, protección, alguna estrategia también, digamos, en ese sentido que se podría dar? Usted me conoce a mí eludiendo las responsabilidades en el país. Esa pregunta me la hacen los que no me conocen o los adversarios políticos, los que tienen apartamentos en el extranjero, etc. Como la pregunta de los abogados. Si un periodista, y muchos han llamado a Diego Cadena, él hubiera dicho alguna cosa mala, dirían magnífico abogado. Como él ha recogido unas pruebas honorablemente y dice, no, es que Uribe se consiguió un abogado de la mafia. Hay que Diego Cadena le hubiera dado a un periodista una información mala contra mí, diría, magnífico Diego Cadena. Uno puede tener sesgos, amigos. Que me conoce a mí sabe que nunca lo dio la justicia. Senador, usted ha pedido a los 5 abogados que lleguen nuevos testigos a esta investigación. Pues hombre, ¿cuánto hace que los vengo pidiendo? ¿Cuánto hace que pedí que se... Por ejemplo, el caso de Hamilton, que ha faltado tratar aquí, es bien importante. Yo estaba en campaña, este caso de Hamilton es bien importante. Yo estaba en campaña en San Francisco, Cundinamarca. Fui por campaña. Termino la manifestación y se me acerca un señor fornido, alto, moreno.
Y me dice, ay, yo los conozco a su familia en Medellín, yo soy reinsertado. A mí me presionaron para que declarara contra usted y contra su hermano. Dije, móntese a este vehículo. Estaba yo con Juan Manuel Daza. En el vehículo estaba el conductor y estaba el coronel Rodríguez, quien es el coordinador de mi seguridad. Y él me dijo, fulano, peranos me aproximaron a presionarme para que declarara contra usted. ¿Qué le dije yo al señor Hamilton? Dígale eso a la corte. ¿Qué hice yo? El mismo lunes, por intermedio del doctor Jaime Granados, se le mandó una comunicación a la Corte Suprema. Le pedí también al abogado Cadena que hablara con el señor Hamilton para que se llevara a efecto esa declaración. No sé si el señor Hamilton ha hablado o no con la Corte. Y he tomado una decisión. ¿Qué tiene, por ejemplo, pregunto, ¿qué tiene eso de ilegal? ¿Qué tiene eso de ilegal? Entonces, según algún magistrado, yo no tengo derecho a desmontar falsos testimonios porque eso es manipulación de testigos. No, señores. Una cosa es la manipulación de testigos y otra cosa es ejercer el derecho a combatir la infamia, a desmontar falsos testimonios. Y yo a ese derecho no renunciaré desde la libertad o desde la cárcel, lo repito. Y entonces he tomado una decisión ahora. Le he pedido a los abogados y esta mañana por teléfono se lo dije al doctor Diego Cadena, porque ya han llamado a otras personas a decir que quieren declarar, que toda declaración que vaya a recibir alguien en mi nombre le sea comunicada a la Procuraduría General. La Procuraduría debe tener entre hoy y mañana una información, porque a mí me llegan muchas personas a decir que quieren declarar. Recuerden ustedes que cuando yo fui a la Corte a presentar el recurso contra la compulsa por manipulación de testigos, que le dieron un inhibitorio al senador y a mí me hicieron una compulsa, dije públicamente, le pido a los colombianos que conozcan de falsos testigos contra mi familia, contra mi persona, que me lo informen. Eso lo he pedido yo públicamente, sin ningún misterio, nada he hecho clandestino, lo repito hoy. Es un derecho democrático fundamental, lo repito hoy, los colombianos que conozcan de testigos que se están manipulando en contra de mi familia, de mi persona, les ruego decir. Y he tomado la decisión que cuando conozca una información de esta naturaleza, como una que conocí ayer y otra que conocí esta mañana, le voy a pedir al abogado que vaya a recibir esa prueba, que le informe primero a la Procuraduría. No, esperemos que esté informada la Procuraduría y la informaré oportunamente. ¿Por qué he tomado esa decisión? Me parece que es una precaución porque como un magistrado me quita a mí el derecho de buscar desmontar testigos y hizo que eso es manipulación de testigos y el fraude procesal, entonces me voy a proteger más. Antes de recoger una prueba de esas, se le va a comunicar a la Procuraduría. Doctor Uribe, todo esto parte de la finca Guacharacas y el principal testigo para la época de los supuestos hechos denunciados tenía menos de 10 años. ¿Cómo interpreta usted? No, le cuento lo siguiente. Yo le entregué la finca San Cipriano el 7 de junio de 1900, ¿qué día me casé? 1979, yo me casé en el 79. Le entregué, yo estaba en esto de la tierra del niño. Yo recuerdo que mi papá me decía en una finca, hombre, yo le voy a dar a usted a librar la mitad de esta finca, váyala pagando. Y tenía con él la finca San Cipriano, que era una empresa panelera muy grande, la mejor de Río. Yo no podía con un sindicato que estaba presionado y con la FARC allí. Les entregué esa finca, y es muy fácil, señores, yo les entrego esta empresa. Se evaluó la empresa en 20 millones y las prestaciones de ellos en 6. No, ni la encima, no necesita, ahí les queda la empresa. Mi padre me llamó y me dijo, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Se va a desprender de ese patrimonio. Y papá, yo no sigo trabajando aquí, pautando mi juventud con estos sindicatos de la FARC de por medio. Una ONG de izquierda sacó en Europa que yo había mandado a asesinar a los trabajadores para interrumpir el negocio. Eso he tenido que vivir durante todos estos años. Yo creo que si entre el 80 y el 83 fui una vez a Guacharacas, no recuerdo, les aseguro que del 83 que mataron a mi condena adelante, nunca fui. Y eso está legado. Hay unas declaraciones de Juan Guillermo Monsalve a las cuales se ha referido el doctor Jaime Granado. Yo no he querido referirme esta mañana porque a eso me había referido ampliamente y está en la rueda de prensa que di
en las escalinatas de la corte el día de la compulsa, a los testigos que yo tuve y que, en cuyos testimonios soporté la acusación al senador, que la corte le dio inhibitorio y creí. Por eso he pedido que todo se conozca. Por eso he pedido que todo se conozca. Y si usted es abogada y quiere ir a revisar ese expediente, yo ya le doy un poder para que vaya y lo revise. Y eso se lo he ofrecido a varios medios de comunicación. Cámaras. Es que a uno le cuenta. Entonces, la dirección de Semana cuenta que Barceló les dijo que me iban a indagatoriar. El señor de otro medio de comunicación cuenta que Barceló le dijo, que el magistrado le dijo que me iban a indagatoriar. La mujer muy importante de la justicia colombiana cuenta que el magistrado le dijo que me iban a meter a la cárcel. Los señores panelistas salieron a decir, uno de ellos, y a contar toda la llamada y a mostrar el chat. Un periodista fue informado por hora 20 que esas llamadas se habían dado. A uno levantó, esto se va sabiendo todo. ¿Quién era el Porque, panelista? ¿qué? ¿Quién era el panelista? No, querido amigo, me vas a poner ahora en una refriega. Eso no importa. En un país donde eso, María lo niega. ¿Por qué? Porque hay unos periodistas que les gusta es tener una amistad espúrea con la justicia para que les den filtraciones. Entonces no pelean con la justicia. Y en el sector político lo que prevalece no es respeto a la justicia, sino miedo a la corte. Entonces por miedo a la corte lo niegan todo. Pero hay una declaración fundamentada que se le entregó a un periodista y que pidió reserva sobre todo lo que ocurrió la semana pasada. Senador, según todas estas acusaciones que han hecho en su contra, se supone que qué papel había jugado usted y su hermano y algunos amigos en la que según las acusaciones. Ay, por favor, ¿me vas a poner a hablar de eso? Eso está todo, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece? Yo creo que todo eso se ha venido respondiendo, ya que aquí acabo de dar una respuesta. Yo, por ejemplo, desde el año 80 al 83, no recuerdo visitas mías a Guacharacas ni a Música. Por ejemplo, desde que mataron a mi padre el 14 de junio del 83, yo nunca volví allá. Hombre, ya que me toca el tema Guacharacas, le voy a decir esto. La FARC asesina a mi padre, 14 de junio del 83. Llego yo a la gobernación de Antioquia. El ELN quema la finca. Una casa bellísima, antigua, de esas estaciones del ferrocarril por donde transitó Tomás Carrasquillo. Amenazan a los trabajadores que se tienen que ir. Uno de ellos insiste en quedarse porque quería mucho a mi padre. Lo asesina. Nosotros no tenemos más camino, mi hermano Santiago, que vender la finca. Mal vender. La vendió por nada, por nada. En estos días me decía alguien, hombre, este es un perjuicio económico muy grande a sus hermanos. Era el patrimonio de la familia. En esto creo que una compañía minera compró esa finca por toda la plata del mundo para tenerla en reserva. Hay que ver cómo la tuvo que vender mi familia. ¿Cómo le parece? Uno de los testimonios dice que yo bajaba ya a organizar criminales. Yo, el gobernador de Antioquia, que ordenábamos ejecutar a fulano y a pelano. ¿Cómo le parece? Pero a ver, ahí hay otras cosas. Por ejemplo, todo lo que hubo. Aquí en Antioquia alguien se quejaba que porque los soldados no alcanzaban sino para cuidar las fincas del gobernador. Entonces salen a decir que eran paramilitares. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué más voy a decir yo de eso? Estaba enfrentando, eso le habían declarado un inhibitorio. Simplemente por las manipulaciones del senador, levantaron ese inhibitorio y lo mandaron a la corte. Muchas gracias. Muchachos, no tienen esto, por favor. Muchachos. Ah, no, perdón. Yo quiero decirles una cosa. La niña que me preguntó esto del bloque medio. Quiero decirles esto. Uno de esos testigos dice que yo fui a inaugurar una cooperativa en San José del Luz en 2001. Por supuesto, la inauguré, pero siendo gobernador. Mi gobernación terminó no en el 2001, terminó el 2 de enero de 1998.
Y yo, uno de los programas que tuve como gobernador de Antioquia fue impulsar para el crédito campesino cooperativas de ahorro y crédito. Hice muchas en todo el departamento. Yo hice unos programas sociales muy bellos en el departamento, como las cooperativas de ahorro y crédito, que los llamaban los bancos cooperativos, como los pequeños cenas. El alcalde aportaba el local, el SENA el instructor, la gobernación, los equipos de enseñanza, etc. Y el gobernador fue a inaugurar una cooperativa allá. Entonces dice un tipo de esos que estaba en la cárcel, que él estaba ahí, que fue en el año 2001, mentira, fue siendo yo gobernador, ya era el día de la fecha en que terminó la gobernación. Y él menciona unos asesinatos, que yo para esos asesinatos anuncié que iba a crear un matadero. A mí, ¿cómo le parece? Siquiera me acordé de eso. En todos los municipios de Antioquia me pedían que les ayudara con las plantas de sacrificio, que hoy sigue siendo un problema, porque muchos municipios están sin planta de sacrificio porque no han tenido dinero con qué actualizar, con qué cumplir los requisitos nacionales e internacionales de las plantas de sacrificio. Mira la asociación que uno hizo uno de esos testigos. Siquiera vino a mi memoria eso para recordarse. En directo en este momento. Señores, vamos a dar una declaración. No, es que en este momento lo van a ir.